Antes de exponer las conclusiones en base a la evidencia del Tanaj, quisiera que tomáramos en cuenta las conclusiones y evidencias externas al Tanaj expuestas en la obra Enciclopedia Judaica, publicada por primera vez en Jerusalén en el año 1971. El término bíblico Betulá, usualmente traducido como virgen, es en realidad un término ambiguo, el cual en contextos no legales puede referirse a una edad, en lugar de referirse a un estado físico. El término hebreo Betulá está relacionado con la lengua acadiana Batultu, masculino de Batulú, y la lengua ugarítica Betultá, términos que hacen referencia a una adolescente. El hecho de que la mujer así llamada no necesariamente sea virgen está evidenciado gráficamente en un mito ugarítico de relaciones sexuales de Baal con la diosa Anat, la cual lleva por epíteto honorífico Betultá. En la Enciclopedia Judaica también nos informa sobre un antiguo texto arameo de la región de Nippur, donde hay una referencia a una Betulá que está embarazada pero no puede dar a luz. No obstante, en dicha enciclopedia se aclara que el término Betulá en un contexto legal sí denota una virgen, como también Batultú en algunos contextos legales acadianos. En dicha enciclopedia se critica la traducción del término alma en Isaías capítulo 7 versículo 14 como virgen, y se agrega lo siguiente: la palabra Betulá intercambia con la palabra alma, son sinónimos en relación a edad. En otras palabras, Betulá y alma son términos usados para describir una joven. Betulá en el Tanaj. Veamos este término en el Tanaj. El término Betulá aparece aproximadamente 60 veces en el Tanaj. Si nos damos el trabajo de indagar en el contexto de cada una de estas instancias, notaremos que dicho término puede hacer referencia tanto a una virgen como a una joven que no es virgen, y en algunos casos no aludiendo a la virginidad como condición física o biológica, sino como un estatus social, o sea, una joven guardada protegida en casa de su padre, que por ende no está casada y posiblemente sea virgen biológicamente hablando, pero esta condición física no está garantizada en el término Betulá. Veamos algunos ejemplos donde el término Betulá no denota virginidad. Veamos ahí en pantalla el libro de Joel, capítulo 1, versículo 8. Dice: llora como Betulá, vestida de cilicio por el esposo de su juventud. Si el autor de Joel usa el término Betulá para referirse a una viuda, entonces es obvio que el término Betulá no siempre significa virgen biológicamente hablando. Veamos Bereshit capítulo 24 versículo 16. Dice: la Nahara, o sea la chica, era muy hermosa, una Betulá con la cual ningún hombre había convivido. Si el término Betulá usado aquí para describir a Rivka hiciera referencia a la virginidad, entonces deberemos preguntarnos por qué razón el texto añade con la cual ningún hombre había convivido. Claramente el término Betulá aquí no hace referencia a la virginidad, sino a un estatus social. Rivka, conocida comúnmente como Rebeca, era una joven guardada en casa de su padre, y además de esto, el texto agrega que Rivka era una virgen, diciendo con la cual ningún hombre había convivido. Si Betulá hubiese significado virgen, el resto del texto sería en balde. Veamos el libro de Jueces capítulo 21 versículo 12. Dice: hallaron de entre los moradores de Yabesh Gilad a 400 Narat Betulá, chicas con la condición de ser Betulá, que no habían conocido hombre alguno en ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo. Otro pasaje dice que 400 Betulot de Yabesh Gilad fueron entregadas a la tribu de Benjamín para aumentar la población después de la guerra. En el texto sucede lo mismo que en el texto anterior,
en referencia a Rivka, basado en Génesis capítulo 24 versículo 6. Si el término betulá expresará virginidad, biológicamente hablando, ¿por qué razón el texto tiene que especificar no habían conocido hombre alguno en ayuntamiento de varón? Porque en este caso, como los anteriores, el término betulá no es un equivalente a virgen, de manera que en el texto se aclara que estas betulot no habían tenido relación con varón alguno. En otras palabras, es posible que una betulá no sea una virgen biológicamente hablando. En el libro de Irmiyahu, Jeremías, capítulo 2, versículo 20, la nación de Israel es llamada Soná, prostituta, y luego en el capítulo 31 es llamada betulá. Obviamente el contraste entre ambos términos no es la virginidad, sino el estatus de dignidad. En Devarim, capítulo 22, el término betulá aparenta claramente hacer referencia a la virginidad. El tema a tratar es el proceder cuando un varón recién casado declara públicamente que no encontró en su esposa betulim, o sea, término que se traduce comúnmente como señales de virginidad. Véase Devarim, capítulo 22, versículo 14. Los padres de la joven debían llevar a los jueces las betulé ha-nahara, traducido comúnmente como las señales de la virginidad de la muchacha. Véase Devarim, capítulo 22, versículo 14. Bajo esta interpretación del texto, se supone entonces que después de la noche de bodas, la joven debió entregar a sus padres la cobertura de la cama con la evidencia de su virginidad. Por su parte, los padres de la joven deberían de guardar esta evidencia de manera que, dado el caso en que difamaran a su hija, ellos pudieran evidenciar ante un juez la virginidad de la muchacha. Sin embargo, existen otras explicaciones del texto que está planteada que los términos betulim y betulé ha-nahara hacen referencia a las pruebas de adolescencia, es decir, que lo que los padres guardaban eran las pruebas de menstruación inmediatamente antes de la boda, evidenciando que ella no estaba embarazada antes de casarse, sino que había tenido su periodo menstrual regular antes de la boda. De cualquier modo, si el término betulim en Devarim capítulo 22 hiciera referencia a la virginidad, biológicamente hablando, entonces tendríamos que concluir diciendo que el término betulá no siempre significa virgen, como ya hemos evidenciado anteriormente. Veamos en el libro de Yeshayahu, Isaías capítulo 23 versículo 4, ahí se menciona el término betulá. Dice ahí en este pasaje: avergüénzate Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié bajurim, muchachos, ni levanté betulot. En base al contexto, no hay razón alguna para percibir el término betulot como vírgenes, es decir, el autor de Yeshayahu no ha usado el término betulot como una equivalencia a vírgenes, biológicamente hablando, sino como un contraste con los barujim, con los muchachos. El mismo contraste que encontramos, por ejemplo, en los Salmos, en el capítulo 148, versículo 12, donde hay bajurim, muchachos, y betulot, muchachas, ancianos y niños. También en Amos, capítulo 8, versículo 13, dice: en aquel día las hermosas betulot, las hermosas muchachas, y los bajurim, muchachos, desfallecerán de sed. Tampoco el autor de Salmos, en el capítulo 148, ni el autor de Amos percibieron el término betulot como un equivalente a vírgenes, biológicamente hablando. El contexto claramente nos dice que en estas citas del Tanaj, betulot equivale a muchachas. En Yeshayahu capítulo 62, versículo 5, comúnmente llamado el libro de Isaías, dice: porque como el bajur, el muchacho, se desposa con la betulá, o sea, con la muchacha, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo con la esposa, tu Elohim se regocijará por ti. Otra vez vemos que con el término betulá se hace referencia a la juventud, no a la virginidad.
Por lo tanto, no hay razón para suponer que el autor usó el término Betulá para hacer referencia a una virgen. En Yeshayahu capítulo 23 versículo 12 dice: Él ha dicho, no te divertirás más oprimida. La Betulá, hija de Sión. En Yeshayahu capítulo 37 versículo 22 dice: Esta es la palabra que el Eterno ha hablado contra él, te ha despreciado y te ha burlado de ti la Betulá, hija de Sión. En Yeshayahu capítulo 47 versículo 1 dice: Desciende y siéntate en el polvo, la Betulá, hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más serás llamada tierna y delicada. En estos tres textos previos, tampoco el contexto del término Betulá es la virginidad en sentido biológico. De hecho, el término no es usado para describir a una mujer, sino a tres pueblos: Sidón, Israel y Babilonia. Por lo tanto, aunque bien se pudiera traducir el término Betulá como virgen, en tal caso la referencia sería a una condición espiritual, no una condición física. Podemos concluir hasta aquí afirmando que el autor del libro de Isaías no hace uso del término Betulá en referencia a la virginidad física, sino a la juventud. Por lo tanto, si el autor del libro de Yeshayahu hubiese querido decir que la madre de Immanuel, mencionada en el capítulo 7, versículo 14, era una muchacha o una joven, lo más razonable es que hubiese usado el término Betulá, como lo son en el capítulo 23, 37, 41 y 62. Ahora veamos el término Betulá en el Talmud. En el Talmud no siempre significa virgen, biológicamente hablando. En el tratado Nidá se explica quién es Betulá, halágicamente hablando. ¿Quién se considera Betulá? Cualquier mujer que aún no haya tenido flujo de sangre menstrual. Si una Betulá casada tiene flujo de sangre debido al matrimonio o tiene flujo de sangre debido a que dio a luz a un niño, todavía se llama Betulá. Claramente aquí el concepto de Betulá no hace referencia a la virginidad, sino a la sangre menstrual. En el tratado Yevamot se hace una diferencia entre una virgen como estatus social con el término Betulá y una virgen biológicamente hablando con el término Betulá Shelema, o sea, una Betulá completa. En el tratado Hawija se dice que según la Torá, el Kohen Hagadol debe casarse con una Betulá, pero se pregunta, ¿puede casarse con una Betulá que está embarazada? Aquí claramente se puede ver que el término Betulá hace referencia a una mujer embarazada, pero que biológicamente es virgen. Podemos concluir diciendo que el significado del término Betulá en el Talmud depende del contexto, así como en el Tanaj no siempre significa virgen, biológicamente hablando. Ahora veamos la palabra o el término Alma en el Tanaj. El término Alma aparece solo 7 veces en todo el Tanaj. Las citas son las siguientes: Mishle Shalomá, Proverbios de Salomón, capítulo 30, versículos 18 y 19, donde dice: hay 3 cosas que son incomprensibles para mí, y una cuarta que no entiendo: el camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, y el camino del barco en medio del mar, y el camino del hombre en la alma. Veamos Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 3. Tus ungüentos tienen una fragancia agradable. Tu nombre es ungüento purificado. Por eso te aman las alamot, plural de alma. Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 8 dice: 70 son las reinas y 80 las concubinas, y las alamot sin número. En Tejilim de los Salmos, capítulo 68, versículo 25 dice: los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las alamot tocando panderos. En Shemot, conocido comúnmente como el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 8 dice: y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la alma y llamó a la madre del niño. En Bereshit, capítulo 24, versículo 43, conocido comúnmente como el libro de Génesis, dice: y aquí estoy parado junto a la fuente de agua, que la alma que salga a sacar agua, y a quien no diga, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro.
Véase también Yeshayahu, Isaías capítulo 7 versículo 14, dice: por tanto el Eterno mismo os dará una señal, he aquí el alma ha concebido y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Debido a que solo son 7 textos en todo el Tanaj, se hace difícil definir de manera clara el significado general del término alma en aquella época. Lo que sí podemos afirmar es que en estas 7 ocasiones el término hace referencia exclusivamente a adolescentes solteras, de las cuales se pudiese deducirse que son vírgenes biológicamente hablando. Debo resaltar el comentario sobre el Cantar de los Cántares, capítulo 1 versículo 3, realizado por el ilustre comentarista Rabbi Shalomon Ishaki, más conocido como Rashi, del año 1040 al 1105. Según Rashi, en base al contexto, el término alamot debe entenderse como bétulo, esto es, según él, vírgenes, es decir, ambos términos son usados como sinónimos. Entonces, como conclusión, para ir cerrando el tema del nacimiento de Yahushua en cuanto al término alma y betulá, podemos resumir sabiendo que es posible que ambos términos, betulá y alma, pueden usarse como sinónimos. Hemos podido apreciar que el uso del término betulá en el Tanaj debe ser percibido en base al contexto. En algunas instancias puede hacer referencia tanto a una joven virgen como también a una mujer que no es virgen. Vimos que en lugar de hacer referencia a una condición física también puede hacer referencia a un estatus social. Vimos que el término en el Talmud, el término betulá, no siempre es usado para hacer referencia a una virgen, biológicamente hablando. Vimos que en la enciclopedia judaica nos confirmó que el término hebreo, comparado con otros idiomas semíticos dentro de un contexto no legal, hace referencia a la edad en lugar de un estado físico. Ahora tiene sentido el por qué el profeta Yeshayahu, en el capítulo 7 versículo 14, hace uso del término alma en lugar del término betulá, específicamente en las instancias en que aparece el término betulá en el libro de Yeshayahu. Nunca hace referencia a virgen, sino a adolescente. Véase Isaías capítulo 23 versículo 4, capítulo 23 versículo 12, capítulo 37 versículo 22, capítulo 47 versículo 1, capítulo 62 versículo 5, mientras que el término alma en el Isaías capítulo 7 versículo 14 es usado solo una vez por el autor. Si el autor del libro de Yeshayahu, Isaías, quiso decir que la señal es en referencia a una virgen, claramente el término betulá no hubiese sido el más apropiado, porque betulá no es el término que especifique únicamente virginidad, a diferencia del término alma, que es usado solo una vez por el autor y en base al contexto bien pudiera significar virgen, como lo interpretaron los traductores judíos de la Septuaginta y los documentos Toldot Yehoshua y Yehoshua Masab de Torato. De cualquier modo, es posible que si el profeta hubiese usado el término betulá en lugar de alma, aún así los oponentes a la mesianidad de Yehoshua de Nazaret dirían lo opuesto, dirían que betulá significa joven y que alma virgen, pues a fin de cuentas, en la mayoría de las confrontaciones religiosas, el objetivo de las polémicas no es buscar la verdad del Tanaj, sino ganar una batalla religiosa. Bueno, Javerín, ya concluyendo con esto ya, con respecto al nacimiento de Yehoshua, ya vamos a entrar a las genealogías de Yehoshua mencionados en los libros de Mateo y Lucas.